Buen día. Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir. Pasa que no puedo. Ahí ven la pantalla. Sí, doctor. Ya. Entonces, el tema de hoy es cefaleas. Recordemos que la cefalea es una enfermedad que siempre ha existido. ¿Hay un sonido de... ¿Alguien escribe o qué? Entonces, la cefalea era considerado un castigo divino, ¿ok? Porque siempre ha existido, incluso había un tratamiento dirigido para liberar a los demonios. Entonces, en la cultura parea, la trepanación craneana. Vamos a ver ahora lo que es generalidades, definición, clasificación, epidemiología, fisiopatología y tratamiento. La cefalea es el motivo de consulta más frecuente en neurología. Por tanto, el 90% está dentro del grupo de las cefaleas migrañosas y tensionales. Y el 10% se va a deber a una cefalea secundaria o otras cefaleas que se llaman neuralgias craneales. Las cefaleas pueden ser divididas entonces, cefalea primaria, cefalea secundaria y neuralgias craneales. Las cefaleas primarias, ven acá, equivale al 90% de todas. Dentro de estas, los mecanismos para que se produzcan las cefaleas son mecanismos neuroquímicos implicados en varias sustancias, como serotonina, noradrenalina y una sustancia principal, vamos a ver más adelante. Y la cefalea secundaria, debido a mecanismos bien definidos, como un proceso expansivo intracerebral, como un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea, etc. Y las neuralgias craneales van a ser irritación de los nervios, principalmente trigémino o gliosofaringeo, que van a producir ese tipo de dolores intensos. La clasificación internacional del 2018, la última clasificación, Doctor, habla... disculpe. Sí, No se ve que dime. esté pasando las diapositivas. Se quedó Ok. en la primera. Sí. Ahora sí, ya cambió. Bien, entonces no voy a hacer modo de presentación. Entonces les decía, las cefaleas, 90% migraña y tensional, 10% secundarias y otras cefaleas. Y los mecanismos para la primaria son mecanismos neuroquímicos. ¿Ok? Y para las secundarias, bien definidos como tumores o sangrados o procesos expansivos. Las neuralgias craneales son irritación de los nervios trigémino, glosofaringeo principalmente. ¿Cuál es la clasificación internacional? Pues tenemos que la cefalea primaria puede ser clasificada en migraña, cefalea tipo tensional, cefalea trigeminal autonómica y otro tipo de cefaleas primarias. Y las secundarias pueden ser debido a muchos factores, como un proceso infeccioso, como un stroke, como un proceso expansivo, etc. Y las neuralgias pueden ser debido por inflamación o irritación de los nervios craneales. ¿Cuáles son las características de cada una? La migraña es un dolor episódico. Ven acá, la punta es la crisis migrañosa. Esta es periódica, generalmente cada mes, cada 15 días, tiene un patrón periódico. Eso es lo característico. La cefalea tipo tensional, en cambio, es continua, permanente, no es de una intensidad muy marcada y generalmente es bifrontal u occipital. La migraña es hemicraniana, pulsátil con fotopsis. La combinación de las dos, que se llama cefalea mixta, migraña y tensional, vemos que hay un dolor de base tipo tensional y va a haber periodos de crisis de migraña que van a ser desencadenados por la tensión o por
un agente como la luz, como el estrés, etcétera. En cambio, la cefalea tipo racimos es un dolor muy intenso del 1 al 10 que va a presentarse de forma esporádica, pero cuando se da es bastante aparatoso y bastante doloroso, generalmente en hombres y muy poco frecuente, 10% de las cefaleas no racimos o cluster. La neuralgia del trigémino es un dolor permanente, tipo urente, como descarga eléctrica que va en las ramas del trigémino, principalmente en la mandíbula superior o inferior, empeora con el calor o el frío y se da permanente. Entonces, para este dolor tipo descarga eléctrica usamos antiepilépticos, carbamazepina. Y la cefalea tumoral es un dolor de cabeza increscento, es decir, es leve y poco a poco va aumentando su intensidad, no tiene un patrón específico, puede ser cualquier parte, no es hemicraniano, no es ni bifrontal, y progresivamente incrementa de intensidad y va a tener signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Pues son los signos principalmente debidos a fiebre, mialgias, pérdida de peso o historia de VIH o corticoterapia, sospechar un proceso expansivo o una neuroinfección. Si a eso vemos que el paciente tiene convulsiones, cambios mentales o focolación neurológica, pensar en un proceso infeccioso o un stroke. Si el paciente tiene un dolor de cabeza súbito o en estallido, pensar en una hemorragia subaracnoidea, un aneurisma que origina un dolor muy intenso. Y un dolor de cabeza después de los 50 años, también hay que tener mucho ojo, porque la migraña aparece a los 15 años en promedio. Y después de los 50 ya no hay migraña, entonces es una cefalea de otro tipo. O es tensional o es un proceso expansivo. Y vemos el patrón del dolor. Si este es progresivo, se aumenta con los cambios de posición, si se precipita con las maniobras de Valsalva al toser, pujar, ir al baño, esto hace que incremente la presión intraabdominal y por tanto más dolor de cabeza, ¿ok? O con el embarazo, si hay papiledemia. Esos serían los signos de alarma ante una cefalea y se cataloga como secundaria. En cambio, la cefalea tensional, que es una de las más frecuentes, es más en mujeres que en varones, 2 a 1, y se asocia a factores psicológicos que van a hacer que esta se perpetúe, es decir, sea continua y permanente. Entonces voy a tener una cefalea tensional ocasional, que todos la hemos tenido cuando estamos estresados, una cefalea tensional episódica, que se hace más frecuente, y una crónica cuando es diaria. ¿Okay? Entonces, las cefaleas primarias van a ser, descartamos que no sea una cefalea secundaria, nos tenemos con una cefalea primaria y vamos a ver si esta es una cefalea episódica o crónica. ¿Y cómo la diferenciamos? Episódica, si tiene una frecuencia menos de 15 al mes. Y crónica, una frecuencia de más de 15 días al mes. Y esta crónica puede ser de corta duración, menos de 4 horas al día, de larga duración, más de 4 horas al día. O puede ser una cefalea crónica por abuso de sustancias, principalmente de cafeína o de AINES, ¿no? Abuso de analgésicos. Entonces, es un efecto rebote y es una cefalea permanente. Entonces, la cefalea crónica diaria puede ser migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea persistente diaria o una hemicrania continua, es decir, un dolor principalmente trigémina. Puede ser cualquiera de los 4 escenarios. Obviamente, cada uno tiene sus diagnósticos y sus puntos semiológicos clínicos, cada uno tiene sus síntomas característicos. Entonces, una vez conocido eso, vamos a hablar de la migraña. ¿Y qué es la migraña? Pues actualmente la definición dice que es un trastorno cerebral caracterizado por un fenómeno de hiperexcitabilidad neuronal alterada en pacientes genéticamente susceptibles, capaz de activar el sistema trigémino vascular, generando consecuencias médicas y biopsicosociales. ¿Ok? Entonces, la clave de esto es entender que es
una hiperexcitabilidad neuronal que activa el sistema trigémino vascular en una persona genéticamente susceptible. Es por eso que la migraña tiene un componente hereditario importante, las madres las tienen, las hijas las van a heredar, las nietas las van a tener, etc. Hay una rama familiar que generalmente se hereda de origen materno. Entonces, clasificación por frecuencia, vamos a tener una cefalea de baja frecuencia que tenga 0 a 9 ataques, de alta frecuencia de 10 a 14 ataques, y una crónica más de 15 ataques al mes. ¿Ok? Entonces, de eso también va a depender el tratamiento. Una crónica, tratamiento profiláctico, alta frecuencia, también se incapacita su vida, y una baja frecuencia solo analgésicos. Epidemiológicamente hablando, entonces, la migraña es la tercera causa de consulta a nivel mundial, es la séptima causa de discapacidad, la cuarta causa de enfermedad de mujeres, es económicamente activa, afecta a la población, por tanto hay pérdida económica y obviamente incapacita a la persona. La prevalencia a nivel del mundo, pues es muy variada, desde 5 hasta 23, ¿ok? Muy variada. Obviamente en Perú no hay ningún estudio de prevalencia de migraña, se estima que es 5.3, ¿ok? Pero es básicamente porque esa es la prevalencia en los países vecinos. Pero donde más estudios se ha hecho, que es Europa, o Canadá o Estados Unidos, pues ellos tienen una prevalencia de 14 hasta 24. ¿Okay? Y esta prevalencia es más frecuente, obviamente, de 10 a 19 años hasta 50 a 59 años. Es más frecuente. Y el pico va de 20 a 40. ¿Okay? De 20 a 40 sería el pico de mujeres, y en varones también, obviamente es menos frecuente, pero también de 20 a 49 años serían el pico de epidemiológico. Y en la migraña crónica, que tiene una prevalencia más o menos de 1.86 de las migrañas normales, igual tiene un pico de 18 a 29 años hasta 40 y 49 años en mujeres, y en varones igual, tiene una prevalencia de 0.39, ¿ok? Es menos frecuente, pero es la más discapacitante. Y hablábamos mucho de los componentes genéticos, pues se ha identificado genes específicos, variantes génicas, moléculas y proteínas específicas que se llaman ómicas, que son las que van a predisponer a que una persona sufra de migraña, ¿no? Esto está claramente estudiado. Y esto se va a dar por la implicancia clínica que esto tiene. Y así, por ejemplo, si tengo familiares con migraña, voy a tener migraña sin aura, hasta 1,9 veces más el riesgo de sufrir migraña sin aura, o 1.4 veces. Y en la migraña con aura, hasta 4 veces más el riesgo de tener migraña con aura. ¿Ok? Entonces, nuevamente la clasificación sería migraña con aura y sin aura, según el Libro Internacional de Cefalea del 2018, y la migraña sin aura puede ser un tipo de cefalea tipo migrañosa, no migrañosa, con problema hemipléjico familiar, esporádica, tipo basilar, y en niños puede ir acompañados de vómitos, de migraña abdominal, de vértigo paroxístico, etc., ¿no? Entonces se hace cada vez más complejo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues el diagnóstico se basa básicamente en estos tres pilares: náuseas, discapacidad y fotofobia. Si tengo 3 síntomas, probablemente el 93% sea migraña. Si tengo solo 2 de 3 síntomas, hasta el 81% la probabilidad de tener migraña. Los otros, como auras, no son tan comunes, ¿ok? O fonofobia, o cambios, dolor moderado, severo, cambios con ansiedad, etcétera, no son tan frecuentes como náuseas, discapacidad y fotofobia. Principalmente las luces, los destellos visuales. Entonces, ¿cómo evoluciona la migraña? La evolución
Hemos dicho que es una hiperexcitabilidad neuronal que activa el sistema trigémino vascular. Entonces, va a haber un trastorno vascular, un trastorno neurovascular y un trastorno cerebral, que va a dar alteración de este sistema trigémino vascular, produciendo una sensibilización central, una hiperexcitabilidad cortical y una sensibilización periférica. ¿Cómo se traduce esto? Pues el principal implicado es el nervio trigémino, que vemos acá, que es el ganglio de Gasser trigeminal, que va a tener conexión con el tronco cerebral, con básicamente el núcleo salivatorio superior, con el locus ceruleus. Esto se conecta al tálamo, al hipotálamo. Y a la parte periférica están los nervios que van hacia los vasos de la arteria meningea. ¿Ok? Meningia media o todas las meningias en la dura madre. Entonces, todo este complejo se va a activar a través de la hiperexcitabilidad neuronal. Y aparte vamos a ver las ramas simpáticas y parasimpáticas a través del ganglio pterigopalotino, que van a ir en verde hacia... ¿Ok? Entonces, esto va a ser el componente que va a originar náuseas y vómitos. Entonces, va a haber distintos estímulos. Los estímulos van a activar el hipotálamo. Esto va a originar pródromos, principalmente las auras, y va a producir activación de los núcleos de locus ceruleus y de RAFE, que va a producir liberación de potasio y aminas excitatorias. Va a producir una oligoemia cortical y esto origina el aura. O activa el sistema trigémino vascular, libera, esta es la principal sustancia, el gen activador de la calcitonina, la principal proteína, la principal sustancia implicada en la migraña, ¿ok? Y los compuestos vasoactivos, principalmente por la histamina, dilatación y una inflamación estéril, va a estar dado por los receptores 5-HT1D, la inflamación, y la vasodilatación 5-HT1B, y esto origina el dolor. Entonces, hay que tener claro y entender esto, porque en base a estos mecanismos va a ser el tratamiento. Entonces, tengo liberación del gen activador de calcitonina, vasodilatación por activación del receptor 5H1B, inflamación estéril por el receptor 5HT1D, ¿ok? Estas tres cosas. Vamos a ver acá. Entonces se produce una sensibilización periférica y una central. La sensibilización periférica es la alodinia o el dolor en las terminaciones nerviosas del trigémino en la piel. Y la central es activación de estos núcleos del tálamo y del tronco que van a perpetuar la despolarización y la activación de las neuronas. Entonces, una vez que se ha desencadenado esto, se producen las fases. La primera fase es la fase del aura. Como ven acá, se produce una despolarización en el lóbulo occipital y esto va hacia el lóbulo parietal. Entonces, el 90% va a tener fotopsis, parte del diagnóstico, ¿no? La esfera visual, que son los escotomas, veo lucecitas, etcétera, ven gusanitos, destellos de luces, flashes, etcétera. Ocasionalmente va a haber problemas sensitivos. ¿Por qué? Porque esta oligoemia va a ir hacia la parte parietal que controla la sensibilidad. O problemas motores y de lenguaje, porque va a afectarse la parte motora. Entonces acá tengo, por ejemplo, la migraña hemipléjica. La mitad del cuerpo se me paralizó de forma transitoria. ¿Ok? Y luego viene los destellos de luces y la oligoemia, es decir, la disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? En el surco parieto occipital, como vemos acá. Entonces, y en compensación va a haber dilatación y aumento del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media. Como ha habido una disminución del flujo sanguíneo inicialmente en el aura, vemos acá, disminución del flujo, en compensación va a haber una dilatación. Entonces, esto va a originar el dolor. El dolor. Entonces, viene por acá el estímulo, activa las terminaciones nerviosas del sistema trigémino vascular, como venían de la base de las arterias meningias medias al tronco cerebral, al hipotálamo y a las terminaciones. Miren acá cómo se va a activar,
va a activar el tálamo, el hipotálamo, activan los núcleos y va a producir la vasodilatación. Y esta vasodilatación va a originar dolor. Entonces va a haber una inflamación estéril. Lo que al inicio había una vasoconstricción, ahora va a haber una vasodilatación para compensar. ¿Ok? Y esta información del sistema trigémino vascular va a producir dolor. ¿Ok? En la parte periorbitaria, en la parte hemicraniana, etc. Entonces, esta vasodilatación se traduce en edema, un edema neurogénico por liberación de sustancias inflamatorias, y acá el principal componente es el gen activador de la calcitonina, ¿no? Que habíamos hablado. Este va a producir la perpetuación del dolor, ¿ok? Es un edema a través del sistema trigémino vascular. Y viene el papel del gen activador de la calcitonina. ¿Cuál es? Activación de las neuronas, la sensibilización central, alodinia cutánea, que los pacientes van a decir, cada vez que me peino o me toco el cuero cabelludo, me duele, o me empieza el dolor de cabeza. Eso es indicativo que la migraña se está cronificando, porque estas terminaciones ya se han sensibilizado. Entonces, alodinia es dolor donde no debería haber dolor, ¿no? Entonces el estímulo que no es doloroso origina dolor. Por ejemplo, el hecho de tocarme el cuero cabelludo no debería originar ningún dolor, pero a nuestros pacientes les origina. Entonces eso se llama alodinia cutánea. Eso indica cronificación. Y la modulación neurogénica. Entonces va a haber una inflamación meningia. Es una inflamación aséptica producida por sensibilización de los nociceptores de la meninge. Entonces, este es el que origina los ataques de migraña. Y también se va a activar unos receptores, vaniloides, que llaman así, que es TRBP1 y TRPA1, que van a producir la liberación del gen activador de calcitonina y van a producir la inflamación en la dura madre. ¿Ok? Entonces, esta es la implicancia. Entonces, es importante entender porque en base a eso está el tratamiento. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? En la fase de aura vemos la activación a nivel de la corteza occipital, una vasoconstricción. Esto progresa hacia el lóbulo parietal y frontal y acá se produce una vasodilatación y hay dolor. Las terminaciones nerviosas van a activar el tálamo, el hipotálamo, va hacia los núcleos salivatorios del tronco cerebral, hacia los vasos sanguíneos y produce dilatación de las arterias de la meninge, etapa de dolor. Fase del aura, fase de dolor, fase de inflamación neurogénica de la inflamación meningia. Y también como el trigémino estaba relacionado con el sistema simpático, pues en verde o en celeste se va a activar lo que es el centro del vómito. Entonces el paciente a nivel del tálamo va a empezar a vomitar, náuseas y vómitos. ¿Ok? Es por eso que parte del tratamiento va a ser un tratamiento que bloquee el centro del vómito del hipotálamo y este tratamiento es la metoclopramida. Entonces parte del cóctel para controlar el dolor no solo es analgésicos, opioides, sino también es metoclopramida que bloquea esta vía. No dimenhidrinato ni gravol, eso no sirve porque el gravol actúa a nivel periférico, es decir, a nivel de los intestinos y el estómago, no a nivel central que se está activando en la migraña, ¿ok? Entonces, todo esto está traducido y estudiado por una resonancia funcional, la fatiga, el aura, el dolor de cabeza y prodroma, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de fatiga, dolor, sensibilidad a la luz, etcétera, va a producir activación del hipotálamo y de la corteza. En el aura hemos visto que se activa la parte occipital. En la fase de dolor de cabeza se va a activar el tálamo, el hipotálamo y en la fase prodrómica o pródromos, ya está la corteza, el tálamo y el hipotálamo. Esto perpetúa el dolor de cabeza. ¿Ok? ¿Qué pasa con la migraña crónica? Pues ya hemos entendido la fisiopatología de la migraña. Y la migraña crónica es una perpetuación del dolor y se debe a varios factores. A que yo tenga Doctor, una disculpe. migraña. Sí.
La pantalla se puso negra. ¿Qué pasó? ¿En dónde se quedaron? En ¿Pueden el ver? gráfico que se está explicando. No, ahorita no se ve. A ver. Ahí se ve. ¿Pueden ver? Sí, Sí, doctor, doctor, sí ya se se ve. ve. Sí, doctor. Ok, nos quedamos ahí, ¿no? En migraña crónica. ¿Sí? Sí, ¿Me doctor, ahí nos escuchan? quedamos. Ok. Entonces, les decía que la migraña crónica, lo que pasa es que ya el paciente que tiene migraña episódica de baja frecuencia, aumenta la intensidad, se vuelve de alta frecuencia y después se cronifica. Y esto puede ser debido a varios factores. Uno de ellos es la parte emocional, la parte de abuso de sustancias, el exceso de cafeína o el exceso de peso. El exceso de peso, la obesidad, porque aumenta el tono simpático, aumenta la liberación proinflamatoria y sobre todo aumenta el gen activador de calcitonina. ¿Ok? Mucho ojo. Entonces, la migraña episódica se va a convertir en una migraña crónica y se vuelve un círculo vicioso. Todo eso origina aumento de apetito, más ansiedad, la persona está come y come todo el tiempo y es un círculo vicioso, un factor para cronificación. Otro factor se ha visto que es el maltrato psicológico, físico, el abuso sexual, etc. En una persona que ha tenido una migraña episódica se vuelve una migraña tensional, una cefalea mixta y se cronifica. Otros son infecciones a nivel dentales, la periodontitis, porque se ha visto que permanentemente producen sustancias inflamatorias que van a activar o van a producir activación del sistema trigémino vascular. Y la alodinia cutánea, y hemos dicho que el 75% con migraña crónica van a tener alodinia cutánea, eso indica una sensibilización central y periférica. ¿Ok? Y el abuso de analgésicos, ¿no? La mayoría se automedica, toma ergotamina, toma cafeína, toma AINES de forma descontrolada, porque no lleva un buen control de su migraña, entonces se produce el efecto rebote y el dolor se va a perpetuar. O el abuso de cafeína. Está indicado que uno puede tomar hasta 4 tazas de café como máximo. ¿Ok? Si bien lo que hace el café es producir o controlar el dolor inicialmente, pero el abuso va a originar el efecto contrario, el efecto rebote. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a estar basado en la fisiopatología. Hemos dicho que teníamos vasodilatación, ¿no es cierto? Y esa vasodilatación se debía a los receptores 5H1B. Entonces debemos hacer una vasoconstricción. Eso a nivel periférico. Y a nivel central teníamos activación de receptores 5HT1D. Debemos bloquear esa sensibilización central a través de medicamentos tipo antiepilépticos. ¿Okay? Entonces debemos evitar la liberación de sustancias inflamatorias, citoquina, prostaglandina, leucotrienos a través de los AINES en la primera etapa, y si no mejora, controlamos la sensibilización central por medicamentos como antiepilépticos que actúan a nivel de los canales y controlan el dolor de tipo central. Entonces, ante una crisis leve, AINES de elección. Naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, pero la dosis más alta, dosis plena. Ante una crisis moderada o grave, ya debemos usar triptanes. Los triptanes son sustancias que bloquean los receptores de la vasodilatación y producen vasoconstricción. Entonces tenemos en Perú sumatriptán y solmitriptán, naritriptán también.
¿ok? Naritriptano. Son medicamentos que actúan rápidamente, a la media hora y ya calmó el dolor, ¿ok? Entonces, el primer eslabón, AINES, segundo, triptanes. Vemos acá que los AINES, como les decía, se usan a dosis altas, aspirina de 500 a 1000 cada 8 horas, naproxeno dosis altas, ibuprofeno hasta 1200, diclofenaco 100, desquetoprofeno hasta 50. Y los triptanes, lo ideal, no hay en Perú, es que sea por vía nasal. Es un spray que se absorbe por la mucosa nasal y más o menos a los 5 minutos se absorbe a nivel cerebral y desaparece y controla el dolor. Pero acá tenemos solo por vía oral y actúa más o menos en 30 minutos. Y el tratamiento preventivo, me olvidé decirles que a eso debemos sumar la metroclopramida, que es un antiemético que actúa a nivel central. Y ya cuando el paciente ha controlado su crisis y tiene un dolor de tipo migraña crónica, es decir, que tenga dolor más de 15 días al mes, más de 4 horas de duración por día, o estos dolores incapaciten su vida diaria, es decir, no pueda trabajar, no pueda atender a sus hijos, es discapacitante, debemos dar un tratamiento preventivo. Y el tratamiento preventivo ya va hacia la sensibilización central. Y eso evita que el paciente tenga una crisis migrañosa. O hace que la crisis sea más leve y solo con un paracetamol pase, o hace que la crisis sea más espaciada. Si antes le dolía la cabeza 3 veces por semana, con el tratamiento preventivo le va a doler una vez al mes. Recuerden que la migraña no tiene cura, ¿no? Es una enfermedad que simplemente se va a controlar. Entonces, los medicamentos preventivos de elección tenemos los antiepilépticos. Dentro de estos tenemos valproato de sodio, divalproato de sodio, topiramato, beta bloqueantes como propanolol, metoprolol, timolol, o los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, venlafaxina, y más adelante podemos usar lo que es calcio antagonistas como flunaricina, en niños sobre todo. Entonces, de elección, topiramato y valproato de sodio. Topiramato, la dosis va de 50 a 100. 100 es la dosis efectiva. Valproato de sodio, 1000 miligramos al día. Y otros fármacos que pueden ser utilizados son gabapentina y antidepresivos como fluoxetina y amitriptilina. ¿Ok? El problema del topiramato es el más usado, es que produce un poco de pérdida de concentración y baja de peso. Valproato de sodio en mujeres puede producir ovario poliquístico y malformaciones fetales si la mujer se embaraza. Gabapentina casi no usamos más para dolor neuropático que para profiláctico de migraña, y antidepresivos fluoxetina y amitriptilina. De estos, amitriptilina es el que más usamos, va bien tolerado. Recordemos que la migraña crónica tiene un componente ansioso importante, entonces el antidepresivo te controla la ansiedad y te controla el dolor de cabeza. En personas jóvenes, por ejemplo, usamos propanolol. Propanolol de media tableta cada 12 horas controla muy bien la migraña y no tiene efectos adversos de sedación como tienen estos, ¿no? Y en niños, la migraña infantil que aparece a los 4 o 5 años, usamos valproato de sodio o flunaricina, un calcio antagonista. También en adultos, pero la flunaricina tiene mucha somnolencia al inicio y hay que tener mucho cuidado. Entonces, el algoritmo de tratamiento sería: en un paciente con migraña crónica, educar al paciente, identificar los factores que están cronificando, que serían la obesidad, el maltrato, la cafeína, el uso excesivo de medicación. Hay que hablar para que tenga cambios en el estilo de vida, ejercicio, mejoría del sueño, del estrés, porque si no va a perpetuar su migraña. Y usamos un tratamiento preventivo con topiramato de 50 a 100, asociar amitriptilina, o usar propanolol o flunaricina. Son buenas alternativas. Si no mejora, actualmente usamos toxina botulínica de 155 unidades a 195 unidades. Entonces, colocamos en distintos puntos, en 32 puntos del cuero cabelludo y del cuello. Recordemos que el objetivo de la toxina va a ser bloquear las terminaciones de estrigémino en la piel,
para que después haya la vasodilatación de las arterias meningias. Esta alolínea que aparece del cuero cabelludo lo vamos a bloquear con la toxina botulínica. Entonces va muy bien. Vemos que con 2 sesiones de toxina botulínica controla bastante la migraña crónica. Es un tratamiento bastante efectivo que estamos usando hace unos 5 años más o menos. Y si no va, pues ya tenemos una migraña refractaria y en este caso usamos anticuerpos monoclonales, que también se está probando, que es una medicación que se usa una vez al mes. El problema es el costo. Ok, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. Luis Sáenz. Preguntó Luis Sáenz. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, doctor. Sí, doctor, buena consulta. ¿El uso de la metoclopramida solamente va a ser para migrañas tipo agudas o también para crónicas? No, 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 solo para agudas, porque en la crisis migrañosa tienes pues la fotopsia, tienes el dolor, y después náuseas y vómitos por activación del centro del vómito en el hipotálamo. Entonces, cuando el paciente va a emergencia por crisis, el cóctel es AINES, metoclopramida y si no mejora triptanes. También podemos usar opioides como el tramadol, pero solo eso. Una migraña crónica no. No hay por qué usar metoclopramida. Jimena. Sí, doctor. En caso de para pacientes embarazadas, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, ahí es un poco complicado porque ustedes han visto que todos los tratamientos preventivos de migraña son generalmente antiepilépticos y producen malformación fetal. Entonces, en embarazadas usamos propanolol, que es el que menos efecto teratogénico tiene, o la migraña se va a comportar. Una tercera parte va a desaparecer durante la migraña, durante el embarazo, la otra tercera parte se va a mantener igual que su basal y la otra tercera parte va a empeorar. Entonces, los que los pueden mantener, usamos paracetamol 1 gramo condicional solo a dolor. Pero cuando ya el dolor es intenso y se cronifica en el embarazo, usamos propanolol o tal vez flunaricina, pero no podemos usar ni valproato ni topiramato por el efecto teratogénico, a lo menos el primer trimestre del embarazo, ¿no? Pero generalmente bastante complicado manejar el embarazo con migraña, porque de por sí el embarazo produce el primer trimestre náuseas y vómitos, la emesis gravídica, entonces más la migraña, más vómitos. Entonces los pacientes están hospitalizados por, por, porque no toleran la vía oral, más el dolor, entonces usamos metoclopramida y los AINES, no podemos usar más. Otra pregunta. Gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, hemos terminado por hoy. Ok, hasta luego.